Estimados estudiantes, espero que todos se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a trabajar vanguardia y generación del 27. ¿Por qué los trabajamos juntos? Porque la generación del 27 española es justamente la generación que va a tener en cuenta las vanguardias. Aclaro ya antes de empezar que no todos los escritores de la generación del 27 estuvieron trabajando a pleno en las vanguardias. A veces en un mismo escritor tiene libros que son vanguardistas y otros que no, o libros que son muy vanguardistas y otros que no lo son tanto. A su vez también hay en España otros escritores que fueron vanguardistas sin pertenecer a la generación del 27. Nosotros, sin embargo, vamos a trabajar la generación del 27 como perteneciente a la vanguardia, ¿sí? La vanguardia es un concepto que en literatura es sumamente importante, así que seguramente, además de verlo en esta cátedra, lo van a trabajar en varias de las otras cátedras, ¿sí? De hecho, yo decidí ponerles en el material algunos textos que hablan de vanguardias en general y no precisamente de las vanguardias en España, ¿sí? Para ubicar las vanguardias, bueno, las ubicamos a principios del siglo XX. Por ahí, dependiendo del país, van a variar. Algunos autores van a hablar de que las vanguardias se dan entre guerras y en el periodo entre las dos guerras mundiales. Lo que nos muestra es que fueron muy breves. Eso no le quita importancia. Fueron una especie de explosión, un momento en que explotaron y así como una explosión que es un momento fuerte, enseguida desaparecen. Pero, entonces, algunos van a decir, están entre las dos guerras mundiales, en España da la casualidad que coinciden, otros van a hablar de que son precisamente los locos años 20, es decir, esos años 20 donde había terminado la Primera Guerra Mundial, donde pensaban que no iba a haber otra guerra, donde estaba toda la euforia, la alegría, toda una especie de destape. Y bueno, y después con las guerras se descubrió que en realidad sí va a haber muchos otros conflictos bélicos. Otros autores van a decir que en realidad las vanguardias empiezan antes de la Primera Guerra Mundial, pero la realidad es que su explosión o su destape o la época dominante, si pensamos en lo que dice Raymond Williams, se da ahí en los 20 y entre medio de las guerras, pero sí tienen sus inicios antes, sobre todo en otros países, no tanto en España, que generalmente siempre llega todo un poquito más tarde. Las vanguardias, como ustedes seguramente ya saben, no es solamente un movimiento literario, sino que incluye todas las artes. Incluso se va a hablar de las vanguardias en la arquitectura y en otros ámbitos que no son precisamente artísticos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de vanguardia, ¿sí? La palabra aparece en Francia, ¿sí? En la época de la Primera Guerra Mundial y tiene que ver con los que es un término militar, ¿sí? Con aquellos que van delante, ¿no? Al frente en una batalla, ¿sí? Pensemos, la retaguardia, los que van detrás, y la vanguardia, los que van al frente. Y justamente se llaman así porque representan un movimiento con un fuerte espíritu de lucha, ¿sí? Un movimiento que se considera que viene a combatir. Es un movimiento que va a atacar a todo lo que son las artes anteriores, va a atacar a lo que es el arte académico, el arte de las instituciones, de las academias, porque son muy provocadores y en esa provocación van a ir contra todo lo que sea antiguo, van a ir contra la burguesía, ¿sí? Las vanguardias es un movimiento antiburgués, ¿sí? Van a atacar ese arte que antes era un arte de los privilegiados, digamos, van a decir el arte no está solamente en los museos, sino que puede estar en cualquier cosa o, como ellos dicen, cualquier cosa puede ser arte y de esa manera van a provocar. Lo que ellos buscan es un fuerte impacto social, ¿sí? Son un movimiento de impacto social, quieren llamar la atención y de hecho lo consiguen de toda la sociedad
Para ellos, sí, lo que fue la Primera Guerra Mundial representó el fracaso de la burguesía, ¿no? Y entonces en ese fracaso de la burguesía aparecen estas vanguardias para atacar el arte burgués. Sí, digo las vanguardias en plural porque en realidad son una serie de movimientos, ¿sí? Conocidos como logismos, que se van dando uno tras del otro, ¿sí? Van explotando en diferentes lugares, uno detrás del otro, con características algunas en común, como por ejemplo la característica de romper con el pasado, es una característica que tienen todos los movimientos vanguardistas, pero a su vez cada uno va a tener sus propias características, sus características personales del movimiento, que ya las vamos a ir viendo. También se las conoce a estas vanguardias, ¿sí? Como las vanguardias de los años 20, teniendo en cuenta estas cuestiones que les dije de los años, ¿sí? En otros lugares de Europa se dieron antes. Se las conoce también como las vanguardias históricas para diferenciarlas de otros movimientos vanguardistas que van a llegar después. Otra característica que tiene que ver con que son agresivos. Agresivo en el sentido de que buscan destruir, o sea, no es que se agarraban a las trompadas, sino que van a buscar destruir lo anterior, porque están detrás de una especie de revolución, ¿sí? ¿Y qué quieren hacer en su revolución? Bueno, fundan un nuevo concepto de arte. Y si hablamos de un nuevo concepto de arte, también vamos a decir que quieren un nuevo concepto de literatura, aquellos que se hayan dedicado a la literatura. Dentro de las características que tienen, todos se van a oponer a la estética naturalista. Comienzan siendo una especie de arte para las minorías, es decir, surgen alejados del gusto popular. Pero con el tiempo van llegando a las masas, digamos que es un poco lo que ellos buscaban. Es decir, si en un principio surge de un grupo que decide, de un grupo minoritario, después van a buscar llegar a las masas porque tienen este interés de romper con el arte burgués. Y el hecho de romper con el arte burgués los va a llevar, en algunos de los casos, no en todo, a que se inclinen por cuestiones políticas, ¿sí? Entonces algunos van a terminar siendo fascistas, ¿sí? Como el futurismo, y otros se van a volcar hacia el comunismo, digamos. Es decir, que también hay una relación con las cuestiones políticas. Bueno, otra de las características, ya se las dije, que van contra los museos y buscan esta idea de subjetividad creadora, ¿sí? Es también un arte condenado a la fugacidad, ¿sí? Es un arte que aparece y desaparece, de hecho, de muchas de las intervenciones que han hecho las vanguardias, han quedado por ahí los registros periodísticos, pero no han quedado las obras de artes que se han producido porque eran cuestiones espontáneas, cosas que se hacían en el momento, ¿sí? Están en una continua experimentación, ¿sí? Experimentan con la forma, con la palabra, con todo. O sea, buscan la experimentación porque están buscando algo nuevo, porque la idea es romper con el arte anterior, o sea, dejar de lado todo lo que fue el arte anterior y empezar de cero, sin una tabla rasa, empezar todo de nuevo. Lo anterior no sirve según ellos. A mí personalmente me parece mucho más sencillo entender las vanguardias a través de la pintura. Les voy a mostrar un poquito algunos cuadros para que vean cómo, si en las artes plásticas se rompió, después lo vamos a pasar a la literatura, pero las ideas de ruptura, sí, porque son un movimiento de ruptura muy fuerte, es interesante verlo justamente en la pintura y obviamente con quién voy a empezar, no por una cuestión cronológica, sino por una cuestión de importancia. Voy a mostrarles solamente dos de los grandes pintores vanguardistas que tuvo España. Uno, bueno, los dos seguro los han sentido nombrar. Uno de ellos es Pablo Picasso.
Pablo Picasso fue realmente un pintor vanguardista que no todas sus etapas, tuvo etapas en las que no, pero se lo considera que es el creador de uno de los movimientos, que es el movimiento cubista, entonces me pareció que era interesante ver la cuestión de las vanguardias muy rápidamente, ¿no? En alguna de sus obras. Sí, acá tenemos, estas son las señoritas de Aviñón. Aviñón es una calle de España, eh, donde había, y esto ya es chusmerío, no es demasiado académico, un prostíbulo al que se supone no, se dice, se sabe en realidad que asistía Pablo Picasso, y entonces estas señoritas de Aviñón en realidad son prostitutas, digamos, ¿sí? Pero bueno, eso es anecdótico. Lo que interesa de esta pintura es que rompe con todos los conceptos tradicionales de pintura, como por ejemplo el perspectivismo. Como podrán ver en el cuadro, sí, dicen que lo que se hace es descomponer las figuras y volver a componerlas, a recomponerlas con formas geométricas. Si ustedes ven, ¿sí? Las caras, sobre todo los cuerpos, sí tienen ciertas figuras geométricas que parecen hasta cortadas en hachazos, digamos, ¿sí? Y esa es la idea de los cubistas, porque para los cubistas el tema carecía de importancia, ¿sí? Lo que interesaba era la composición de la forma. Y en la composición de la forma solían utilizar muchísimo la geometría, digamos, los cuerpos geométricos, y también lo otro que usaban, que ya lo vamos a ver en otros los cuadros, eran los collages, ¿sí? Eh, en su momento el cubismo fue toda una revolución en las artes plásticas porque iban contra las ideas clásicas, lo que se enseñaba, ¿no? Los pilares básicos de la pintura, lo que era la luz, la antonomía, la representación del espacio y las perspectivas, como decía, y él rompe con todo eso, como ustedes lo pueden ver. También hay una vuelta al primitivismo, fíjense estos rostros que seguramente les hacen acordar a las máscaras, sí, a máscaras africanas, ¿sí? Porque hay una especie de vuelta a lo que era el primitivismo. Yo la verdad que de arte no sé nada, pero dicen los especialistas que esta obra, que está considerada una de las obras maestras del cubismo, lo que busca es contrastar con esta otra obra que se llama El baño turco, de un pintor neoclásico que era Ingres. Fíjense en la construcción de la forma, en la dimensión, la perspectiva, es todo lo contrario. Picasso quiso cómo contrastar contra eso, digamos, ¿sí? Este cuadro, las señoritas Viñón, no sé si les dije, pero sí, ya lo dije, que es el cuadro representativo del cubismo. Bien, seguimos avanzando rápidamente. Acá vemos otro, la guitarra, que es un elemento que aparece mucho en la obra de Pablo Picasso. Y acá van a ver la otra de las técnicas propias del cubismo, que es el collage. Sí, el collage, seguramente se acuerdan, lo hacían en la escuela, en jardín, creo que trabajan con el collage, que es tomar elementos preexistentes, como el recorte diario, que ahí se ve claramente, y con eso hacer una obra nueva. Ellos lo que hacían es eso, transformar elementos preexistentes en un elemento nuevo. Toman múltiples elementos. Ahí nosotros identificamos el diario, pero acá parece que es tela. O sea, hay diferentes cosas, ¿sí? Seguimos avanzando. Acá hay otra de sus obras más famosas, Los tres músicos, que hay varias versiones de este cuadro donde les va cambiando el lugar a los tres personajes que aparecen. Lo que hace acá es multiplicar los ángulos de visiones, como si nosotros estuviéramos viendo al mismo tiempo a estos tres personajes retratados de frente y a la vez de perfil, ¿sí? Fíjense que lo único que tiene de realista este cuadro es el pentagrama.
que tiene las notas musicales, es lo único que tiene de realista. Y este cuadro está evocando a los personajes de la comedia italiana, ¿sí? El Arlequín, el monje y el perro. Hay acá abajo, no sé si lo identifican, un perro que está ahí descansando un poquito. Y así llegamos a la obra más importante de Pablo Picasso. En esta sí me voy a detener un poquito más porque es una obra sumamente importante. Podrán, seguramente han sentido hablar muchísimo de este cuadro y me parece importante detenerme porque tiene que ver con el tema que vamos a ver después de que terminemos con Lorca, digamos, es decir, la unidad que sigue, que es la Guerra Civil Española. Este cuadro ya sale de su etapa cubista, aunque todavía se le reconocen algunos elementos. Hay quienes la van a ubicar dentro del expresionismo, otros van a hablar de una etapa surrealista de Pablo Picasso. Nosotros no nos dedicamos a la pintura, así que eso no nos vamos a detener. Sí nos vamos a detener en mostrar esto, que la vanguardia por momentos fue un movimiento comprometido y este cuadro es uno de los ejemplos más claros, ¿sí? No sé si todos conocen la historia de Guernica, ya se la voy a contar, pero si uno no conoce la historia, yo suelo hacer la prueba con los estudiantes del secundario, que les muestro el cuadro, ellos no tienen ni idea de qué se trata, quién lo pintó ni nada. Algunos saben porque lo han visto en otras cosas, en películas, en dibujos, pero nada más. ¿Qué sensación sienten, ¿no? Y siempre todos coinciden en la idea de tristeza, de desesperación. Ninguno habla de amor, esperanza. O sea que el cuadro, más allá de ser un cuadro que requiere una fuerte interpretación, da esa sensación de tristeza, desahogo, que es básicamente lo que se busca representar. Sí, este cuadro fue encargado a Pablo Picasso por la República, que en ese momento estaba en plena guerra civil española, sí, el gobierno de la República, le impide a Picasso, que estaba en Francia en ese momento, que hiciera un cuadro para denunciar lo que España estaba sufriendo en la guerra, ¿sí? Y Pablo Picasso pinta este cuadro, que se llama Guernica. ¿Por qué se llama Guernica? Seguramente algunos lo saben, Guernica es una ciudad vasca de España que tuvo la mala suerte de pasar a la historia por ser la primera vez que se bombardea una población civil. Ese día era el día de mercado, los vascos se reunían en el mercado, o sea que estaban en la calle totalmente desprotegidos, y después se supo, en ese momento nadie se hacía cargo, la Legión Cóndor alemana, aliados de Franco, la bombardean. Bombardean por primera vez a población civil. Dicen los que saben sobre las cuestiones bélicas que lo que se estaba haciendo ahí era probar el armamento para el que después usó la Segunda Guerra Mundial. Y la estrategia de bombardear ciudades que también se usó la Segunda Guerra Mundial. Pero estos estaban totalmente desprevenidos y los bombardearon. Primero nadie se hacía cargo de quién había sido porque fue terrible la repercusión que tuvo, justamente porque eran civiles. Dijeron como para defenderse que el objetivo era en realidad bombardear una fábrica que había donde se creía que los republicanos estaban haciendo armas. También dijeron que era destruir un puente para que no pasara un ejército o una parte del ejército republicano. La realidad es que ni la fábrica ni el puente fueron destruidos. Sin embargo, se perdieron un montón de casas y de vidas, ¿sí? Y Picasso, entonces, cuando le piden que haga algo representando
lo que pasó en la guerra, lo que estaba pasando, porque es el 37, la guerra había empezado en el 36, o sea que estaba recién empezada, y pintó este cuadro. Después hay otras versiones que dicen que no, que lo único que hizo fue ponerle el título, pero la verdad es que muestra la desesperación. Si ustedes lo analizan, van a ver que aparecen varias mujeres, porque lo que quiere mostrar es eso, que se bombardeó a la población civil, a los que no estaban participando. Acá al costadito pueden ver una mujer que lleva un niño en brazo y ese pedacito, ¿no?, de la mujer gritando porque ha perdido el hijo, lo retoma Manuel Lueiro Rey, que es un escritor, en un cuento que es bellísimo. Si tienen la oportunidad les recomiendo que lo lean, que se llama El niño que tenía un oso de trapo. ¿Sí? Lueiro Rey retoma ese pedacito de ahí del cuadro para contar lo que pasaba. Ustedes pueden ver que hay más mujeres, hay un solo hombre que es este, que dicen que es un soldado, pero fíjense la paloma, ¿no? La extraña representación, la paloma, que es la representación de la paz, está como en un grito desesperado. Bueno, aparece el toro, piensa en el toro, lo que significa en España. Bueno, acá está el soldado, pero con la espada rota, aunque aparece ahí muy pequeño y apenas dibujado, una flor. Da la sensación de que están todos huyendo hacia un mismo lado, ¿sí? Porque es lo que provoca una bomba que cae, todos huyen. Algunos dicen que este foco que está acá justamente representa la guerra. Pero como pueden ver, hay cuerpos mutilados y todo lo que produce una bomba. Hay un montón de borradores de este cuadro, o sea que Pablo Picasso no es que hizo algo así nomás, sino que cada elemento fue muy pensado. Las figuras son todas planas, dicen los especialistas, menos el caballo. Hay una fuerte violencia expresiva, no solamente por las expresiones de horror, de los personajes pintados, sino también, fíjense, la lengua del caballo, sí, que es como una punta de lanza, las pezuñas fuertes del toro. Perdón, me pasé de... Bueno, hay muchísimos elementos que hay una especie de violencia expresiva, ¿sí? Pablo Picasso lo pintó, lo expuso y puso una condición, que solamente podía volver a España cuando España fuera realmente democrática. Así que el cuadro anduvo recorriendo el mundo, lo tuvieron mucho tiempo en Estados Unidos, y cuando España ya había muerto Franco, había vuelto a la democracia, hizo todos los papeles y consiguió que Estados Unidos le devolviera este cuadro, que es uno de los cuadros más importantes, si no es el más importante, de la pintura del siglo XX, digamos. ¿Sí? Siempre dicen que es el último exiliado que volvió a España, es este cuadro. Es inmenso, ¿sí? Ustedes acá están viendo una imagen muy chiquita, pero es un cuadro sumamente grande, ¿sí? Es una pared muy grande donde está expuesto. Actualmente está expuesto en el Museo Reina Sofía, que es un museo de arte contemporánea, el Museo en realidad de Arte Contemporánea de Madrid. Bueno, y pasamos al otro gran pintor con una personalidad muy especial, que es Salvador Dalí. Vamos a ver algunos de sus cuadros para que los vean y los recuerden, porque estoy segura que los conocen, ¿sí? Ahí podemos ver el juego lúgubre. Dalí había entrado en contacto con Breton, que es uno de los líderes del surrealismo, y en eso aparece estos cuadros, ¿no? Que, como pueden ver, aparecen formas viscerales y cuestiones que tienen que ver con el cuerpo humano, pero totalmente por dentro, digamos, y fragmentado. Hay una mezcla de lo escatológico, sí, pueden ver acá al hombre que está sucio. Bueno, no se ve bien justo la imagen, pero bueno, tiene ciertas cuestiones de excremento. Se mezcla todo con la irrealidad, porque una de las características justamente del surrealismo tiene que ver
con lo onírico, lo ilógico, lo irracional, ¿sí? Y obviamente es una obra que provoca, digamos, provocó en su momento también gran escándalo por lo escatológico que aparece, por esta sensación de todo mezclado. Acá aparece un rostro que podría ser el de Dalí, ¿sí? Que va a aparecer en muchas de su obra esta cuestión autorreferencial, digamos, ¿sí? Acá vemos este sumamente conocido, se lo conoce, tiene como varios nombres, la persistencia de la memoria, también se lo conoce como los relojes derretidos, los relojes blandos. Hay un paisaje, fíjense esta mezcla entre realidad y sueño, ¿no? Porque este paisaje parece un paisaje totalmente realista, incluso hay quienes ubican a qué lugar pertenece, al lado de toda esta imagen que está toda totalmente de los sueños, y acá nuevamente aparece el rostro de Dalí. Él mismo inventa el método de sus cuadros porque no había forma de clasificarlo y dice que es un método paranoico, crítico, lo que podemos ver en eso, ¿sí? Cuando le preguntan a él cómo hizo esos cuadros, dónde se inspiró, no sé exactamente cómo fue la pregunta, él dice que en realidad estaba comiendo unos quesos y esos que son quesos en realidad. Los relojes, obviamente que es una persona extremadamente provocadora, una persona con una fuerte personalidad, muy extravagante, lo habían echado siempre de las escuelas de arte. Seguramente han visto alguna película donde retome, porque se retoma mucho la personalidad de Dalí más que sus cuadros, digamos, que la verdad que son verdaderas obras de arte. Acá vamos a ver en este reloj hay, bueno, no se ve bien en la imagen, pero son hormigas, ¿sí? Las hormigas como la representación de la decadencia. Muchas de las cosas que busca retratar Dalí tienen que ver justamente eh, con la decadencia del ser humano, ¿sí? Hay otro cuadro que es este que a mí personalmente me gusta mucho, aunque la verdad que es un cuadro que en tamaño y no es tan importante, digamos, pero me parece súper interesante lo que representa, más allá de que cuando uno lo ve no es un cuadro que a uno le produzca una gran admiración como si pasa con el Guernica, ¿sí? Fíjese, esto se llama Premonición de la Guerra Civil. Ahora, y lo pintó antes de la Guerra Civil. ¿Qué pasa? ¿Dalí tenía capacidad de ver el futuro? No, en realidad el texto se llamaba Construcción blanda con judías hervidas, y después, cuando se inició la guerra, muy astuto Dalí le puso como subtítulo Premonición de la Guerra Civil, aunque realmente puede ser una premonición de la guerra. ¿Por qué? Fíjense, esto, que parece un monstruo, no sé cómo decirle, podría ser tranquilamente el mapa de España. Y es un monstruo que se está comiendo a sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace España en la guerra civil? Que es destruirse a sí mismo. Está las judías, por eso es el nombre, sí, acá. Las judías serían como los porotos, los frijoles, desparramados. Pero entonces es un cuadro que representa la capacidad autodestructiva que Dalí veía en España. Hay muchos que lo relacionan y la verdad que me parece que sí, con el Saturno de Goya que se está devorando a sus propios hijos. Después lo pueden buscar, no me di cuenta de ponérselos acá. Pero esta idea del monstruo que consume a sus propios hijos, o acá se consume a sí mismo, ¿no? Y fíjense el paisaje, es un paisaje totalmente desértico, ¿no? En la que está, a lo que está condenada España, ¿no? Esta crítica fuerte. Bueno, dijimos, su método tenía una parte crítica. Bien, vamos ahora entonces a ver un poquito, muy rápidamente, muy esquemático, muy sintetizado, algunas características de los principales movimientos de las vanguardias conocidas como los ismos, ¿no? Entonces, se los voy a nombrar y le voy a dar 2 o 3 características. Ustedes en la bibliografía, como les digo, tienen 2 libros enteros sobre vanguardias para el que le interese, porque es un tema sumamente apasionante, ¿sí?
Bueno, fíjense, yo les puse los años en los que se considera que se inician, no en España, sino en general, y como les decía, la mayoría están antes de la guerra. Por eso hay que tener cuidado de hablar de los 20, siempre aclarar que surgieron un poquito más antes, aunque la explosión puede haber sido en los 20. Sí, el primero de ellos es el expresionismo. El expresionismo es un movimiento que va a surgir en Alemania. Busca, a diferencia de la mayoría de los otros, la idea de que el arte exprese sentimientos, emociones. El resto no, el resto se va a alejar de lo sentimental, pero lo que le interesa es romper a este en particular con la representación objetiva, ¿sí? La literatura, y por eso yo siempre les digo, la literatura no es reflejo. Los que terminan de romper con la idea de que la literatura tenía que representar la realidad o retratar o reflejar son las vanguardias. Las vanguardias nos dicen, no, 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 chicos, la literatura y las artes, perdón, no solo la literatura, no es un espejo para reflejar nada, no representa nada más que a sí misma. ¿Sí? Entonces, romper con esta idea de la representación objetiva es un movimiento muy, muy pesimista. Sí, bueno, es un movimiento que surge antes de la Primera Guerra Mundial, o sea que están viendo lo que va a pasar, ¿sí? Porque ellos retoman el lado oculto de la modernización. Si estamos, o sea, ustedes saben que el siglo XX, y eso se va a ver en más de un movimiento, es un siglo de grandes avances científicos y tecnológicos. De hecho, a nosotros nos parece que la ciencia ahora avanza rápido, pero los grandes descubrimientos se hicieron en el siglo XX, al principio del siglo XX, pensemos, la luz eléctrica, los transatlánticos inmensos, la aviación, un montón de cosas. Todo lo que es industrialización avanzó muchísimo, entonces ellos están como viendo eso, empiezan en el aislamiento que provoca la modernización, la alienación, ¿sí? Entonces, a ellos lo que los motiva, como quien dice su motor, es la angustia existencial, ¿sí? Entonces son un movimiento muy, muy pesimista. Este movimiento, como muchas de las vanguardias, va a empezar en pintura y después se va a trasladar a la literatura y a las otras artes. Es un movimiento, obviamente, con lo que les estoy diciendo, comprometido contra qué, sobre todo contra el capitalismo, ¿no? La modernización intensificó lo que provoca o lo malo del capitalismo. En España, el que cultiva el expresionismo es un escritor que se llama Ramón Valle Inclán y que hace como una especie de subgénero que es el esperpento, que es muy conocido. Nosotros, bueno, no podemos ver a todo, pero sí quería nombrárselo. Juega, ¿no? con esta idea también el expresionismo de lo deformante, lo grotesco, ¿sí? Los personajes son como gigantes de feria, todo grotesco, siempre, tanto en la literatura como en la pintura. Y otro ejemplo que seguramente conocen, que podría incluirse dentro, es Kafka, que seguramente lo han sentido, aunque sea nombrar, aunque no lo hayan trabajado. El siguiente movimiento ya se los presenté en cierta manera, que es el cubismo. También es un movimiento que primero empieza en la pintura y se traslada después hacia la literatura. El máximo representante en la literatura es Apollinaire y una de las grandes construcciones, no sé cómo decirle, del cubismo en la literatura son los famosos caligramas. ¿Sí? Ya después creo que les puse unos ejemplos de caligramas, pero los caligramas, sí, si no recuerdan, son aquellas poesías que tienen forma, porque ¿qué es lo que buscan ellos? Una nueva sintaxis, romper con la idea tradicional del verso, con la puntuación, con la rima, con todas las características propias de la poesía. Bueno, sobre todo contra eso van a atacar los escritores del el cubismo. Tienen un claro interés por librarse de la realidad, van a trabajar con lo impersonal, quieren eliminar todos los componentes sentimentales de la literatura y también con todos los elementos temporales. Por eso trabajan, y obviamente con los espaciales, por eso trabajan no con tantos recursos tipográficos. Con respecto al futurismo, es un movimiento que surge en Italia.
Lo que no les dije que en general estos ismos trabajan con lo que son los manifiestos. Y ellos escriben un manifiesto donde dicen quiénes son, a qué adhieren, a qué se oponen. Digo esto porque después vamos a ver, creo que puse el manifiesto del futurismo, ¿sí? Y ahí en ese manifiesto ellos se reconocen como un movimiento muy agresivo, un movimiento que quiere dar un salto mortal, que quiere pegarle una cachetada a la sociedad para que reaccione, un puñetazo. Obvio, para eso, ¿qué van a hacer? Van a abolir toda la sintaxis, la puntuación, van a sacar los adjetivos. Es un movimiento que obviamente con ese nombre tiene una fuerte proyección hacia el futuro, digamos. Eh, y como les interesa el futuro, quieren romper totalmente con todo lo que es la tradición, le van a cantar a la victoria, al triunfalismo. Terminan lamentablemente adhiriendo al fascismo, si es un movimiento italiano, dije, entonces terminan uniéndose al fascismo de Mussolini. Tiene unas ideas muy, muy terribles, por ejemplo, hay una que hablan de que las guerras son necesarias como higiene del mundo, ¿sí? Están pensando en las guerras mundiales, ¿no? Los temas que van a tratar, bueno, todo lo que tenga que ver con lo moderno, entonces le van a cantar a la máquina, a la velocidad, a la técnica, al auto, a la guerra. Están deslumbrados por el mundo moderno y tienen como una idea maquinicista del mundo. Sí, obviamente que está relacionado con lo que les decía hoy, los grandes avances que se habían dado, que los tenían como enamorados. El expresionismo estaba como enojado, el futurismo no estaba enamorado y le hacía poesía al auto, de verdad, no lo digo en chiste, ¿sí? Bien, otro de los movimientos es el dadaísmo, ¿sí? Es un movimiento, es el primer movimiento, perdón, que se va a centrar básicamente en lo ilógico, en lo absurdo. Va a tener una vigencia muy, muy cortita, pero sus elementos le van a dar vida después o se van a plasmar en lo que es el surrealismo. Eh, Consideran que es necesario dejar atrás todo lo que era el arte anterior, dar un salto y empezar todo de nuevo. Es decir, hay un rechazo a lo anterior, incluidos los movimientos vanguardistas que habían surgido antes que ellos. Sí tienen esta idea también que ya hice referencia del primitivismo, pero del primitivismo como una creación espontánea. Hago lo que se me ocurre en el momento, sin pensarlo, sin hacer un borrador, sin corregirlo después. Tiene que trabajar el artista, van a decir ellos, con el humor, con la burla, el exhibicionismo, obviamente. Se oponen a lo que era la idea clásica del gusto, ¿sí? Esto de que esto es lindo y esto no. Van a jugar con esta idea, ¿no? De que no, el gusto no existe, digamos. Eh, Tienen una fuerte denuncia contra lo que es la idea de guerra, la idea de capitalismo, todo lo que sean ideas burguesas. Para ellos, el lenguaje es una fuerza natural del hombre y con él van a buscar la provocación. ¿Sí? La poesía se hace no para placer, sino para provocar. Hay que provocar como sea. El nombre dadaísmo no tiene nada que ver con el hada, con el vino, por las dudas, aunque supongo que el vino después va a tomar el nombre de ellos. Tiene que ver con dos cosas, con la idea del balbuceo del bebé. ¿Vieron cuando el bebé empieza a hablar que hace da? Bueno, ese balbuceo, digamos, se llama dada. Y ellos retoman, porque el arte tiene que empezar de nuevo como empezaría un bebé. Algunos van a decir también que lo que hicieron fue abrir un diccionario y la primera palabra que señalaron, encontraron fue
Dada, y de ahí le pusieron dadaísmo, ¿sí? Es un movimiento que surge en Suiza, pero no solamente por suizos, sino por una serie de refugiados de diferentes guerras y cuestiones que estaban ahí y ahí lo crearon. El siguiente movimiento es el creacionismo. El máximo representante es un chileno, que seguramente el año que viene van a retomar en Latinoamericana, que es Vicente Huidobro, pero que está en España, ¿sí? Y el principal representante del creacionismo en España es Ramón Gómez de la Serna. Ellos también tienen esta idea de romper con el arte, por eso se llaman creacionismo, porque parten de la idea de que el poeta tiene que dejar de cantar a la naturaleza y imitar a la imitar a la naturaleza, creando un poema como la naturaleza crea un árbol, es decir, de la nada. Para ellos hay que eliminar todo lo que sea anecdótico y todo lo que sea descriptivo de las obras de arte. También pertenecen a este movimiento, me estaba olvidando, Gerardo Diego y Juan Larrea. El ultraísmo, que seguramente lo han sentido nombrar porque uno de sus grandes representantes es argentino, Jorge Luis Borges, que también estaba en España en este momento. El ultraísmo, el creacionismo tienen muchos puntos en común. Lo que no dije, que en general también estos movimientos van a tener sus revistas, van a crear revistas para donde dejar asentadas sus ideas, sus manifiestos y todas esas cuestiones. Es el movimiento que después va a llegar, ¿no?, a América Latina. Tanto el creacionismo como el ultraísmo son españoles, ¿sí? Por eso es interesante verlos. Tienen un fuerte rechazo a todo lo sentimental, a todo lo trágico, lo subjetivo, lo íntimo. Dicen que ya no es época de cantarle al amor, a la muerte, a Dios, ¿no?, los grandes temas de la literatura de todos los tiempos, ni siquiera al hombre. Lo que hay que hacer es purificar a la literatura de toda carga moral, filosófica o política. Todas estas ideas, ¿no?, que traían del romanticismo. Para ellos, ¿no?, la poesía o el arte en general es un fin en sí mismo y debería solamente hablar sobre ellos mismos. Y así llegamos al último, pero no por eso menos importante, al contrario, es el movimiento, creo yo, más importante, que es el surrealismo. Como les dije, tiene varios puntos de encuentro con el dadaísmo, pero son autónomos, ¿sí? Porque mientras el dadaísmo es un arte que va a decir, bueno, hay que destruir todo lo anterior, aniquilar, provocar el caos, el surrealismo busca construir una construcción de arte y de vida, es el movimiento más comprometido de todos, tiene la fuerte influencia de Freud, ¿no? Esa influencia relacionada con lo que es el mundo autónomo de los sueños, la psiquis, el subconsciente, el inconsciente, todo lo onírico, por eso lo vimos en los cuadros de Dalí. ¿En qué lugar se pueden mezclar todas esas cosas que Dalí mezcla? Bueno, en el inconsciente, que es el mundo, ¿no?, un poco, o en el subconsciente, el mundo de los sueños. El máximo representante del movimiento surrealista es Breton. Ellos están muy interesados por saber cómo es el funcionamiento del pensamiento, ¿sí? Bueno, pero por toda esta influencia, ¿no?, que les decía hoy de Freud, y buscan reivindicar el sueño y el subconsciente, porque consideran que el lenguaje de los sueños es el mismo para todos los hombres, ¿sí? Entonces van a utilizar como técnicas la escritura automática, es decir, escribo sin pensar, escribo lo que se me ocurre, bueno, el collage, que ya lo venían utilizando otros movimientos, las reseñas de sueños, o sea, van a contar lo que soñaron,
ellos lo que hacen es mezclar, ¿no? Cosas que en la vida nosotros las tenemos como separado, por un lado los objetos, los sentimientos, los conceptos, acá mezclan todo juntos y está todo como parte de la humanidad. Son, les dije, un movimiento comprometido porque tienen una fuerte influencia de los que son los pensamientos marxistas. Utilizan muchísimo la crueldad y el humor, ¿sí? Porque lo que buscan es la revolución total, el hombre nuevo y todas esas ideas marxistas. Obviamente que son más antiburgueses que todos los otros juntos. Vamos viendo acá algunos ejemplos así como rápido para que recuerden. Acá tienen unos caligramas de Apollinaire. Acá tienen para que lean el manifiesto del futurismo, que cuenta un poco como quiénes son ellos. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y la temeridad, el valor, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía. Hasta hoy, la literatura exaltó la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo, ¿no? Lo que hoy les hablaba. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. ¿Sí? Se dan cuenta, ellos no ven la belleza en la naturaleza como hace la poesía tradicional, sino que la encuentran en todo lo que es tecnología. Un automóvil de carreras con su capó adornado de gruesos tubos, semejantes a serpientes de aliento explosivo. Un automóvil rugiente, parece correr sobre la metralla. Es más bello que la victoria de Samotracia. Nosotros queremos cantar al hombre que sujeta el volante, cuya asta ideal atraviesa la Tierra. Ella también lanzada a la carrera en el círculo de su órbita. Piensan al mundo, ¿no? También como una máquina. Bueno, ahí sigue, no lo vamos a leer entero, después el que quiera lo pausa y lo ve. Fíjense esta idea combativa que yo les decía que tienen, ya no hay belleza sino es en la lucha. Nosotros queremos glorificar, ahí está lo que les contaba hoy de la higiene del mundo, nosotros queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo. Terrible si lo pensamos hoy, ¿no? Bueno, acá tienen un texto, cómo se hace un poema dadaísta, ¿sí? Tristán Tzara es el principal representante de este movimiento, creo que no lo había dicho, pero fíjense en lo que dice cómo se hace un poema, ¿no? Coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle su poema, recorte el artículo, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítelas suavemente, ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. Fíjense entonces cómo se hace un poema. Así, al azar, sin pensarlo, de la nada, se hace tipo un collage con lo que se va sacando de una bolsa. Bueno, acá tienen uno argentino, les quería poner a uno porque lo deben conocer, el espantapájaros de Liberio Gironto. Y así llegamos a lo que es España con la generación del 27 española, ¿sí? Es una generación muy, muy importante en España. Hay quienes van a hablar de esta generación como la generación de plata de España. Así que es necesario trabajarla. De hecho, nosotros vamos a trabajar a varios de sus escritores. Yo acá le nombré algunos de los principales representantes. Si bien nosotros, como, todo esto de la vanguardia y del grupo del 27 nos sirve como contexto y como marco teórico para trabajar a Federico García Lorca, ¿sí? La verdad es que también vamos a trabajar un poquito
de alguno de los otros de la generación del 27, lo que pasa es que yo los puse en otra de las unidades, como son Rafael Alberti y Luis Cernuda, que son dos poetas que pertenecen a esta generación, pero que se van exiliados. Entonces nosotros, perdón, los trabajamos como eh, la parte del exilio, pero no nos tenemos que olvidar que pertenecieron a esta genial generación española, ¿sí? También, sí, si miran detenidamente los nombres, les van a sonar otros dos, como son Damaso Alonso y Pedro Salinas, que los conocemos no tanto por su producción literaria, pero sí por su producción crítica. O sea que son realmente una generación que merecería que los estudiáramos a todos. Y bueno, no podemos, así que los tenemos ahí. Algo que agregué este año para que pensemos es interesante porque incluso, bueno, si ustedes ven la foto, ¿sí? Bueno, la caricatura, aparecen puros hombres, pero la realidad es que había en este grupo un importante número de mujeres, ¿sí? Perdón, antes de decir eso. Yo acá le anoté los escritores, pero no, la generación de 27 no eran solo escritores, había artistas plásticos y había también otras artes. ¿Sí? Dalí podría considerarse parte de esto, Luis Buñuel, el cineasta también, o sea, como la vanguardia pertenecía a todas las artes, no solo a la literatura, lo mismo pasa con esta generación del 27. Y les decía que en los libros, en las fotos, en las imágenes, en todos los estudios, se han olvidado de algo muy importante que son las mujeres de la generación del 27, que fueron mujeres muy importantes, ¿sí? Se las conoció como las sin sombreros porque un día se atrevieron a cruzar en una parte de España, en una plaza que es la Puerta del Sol, que había que usar sombreros si pertenecías a una determinada clase, ellas decidieron pasar, ellas acompañados por alguno de los hombres como Alberti, por ahí sin sombrero, y eso generó un escándalo. Cuento esto porque es una provocación y dijimos que las vanguardias provocan, básicamente por eso se los estoy contando. Ha habido una clara intención de olvidarnos de estas mujeres, ¿sí? Entonces yo por eso puse las mujeres y le nombro solo 4. Elegí estas 4 no porque sean las más importantes ni las más representativas, sino porque son las 4 que pisaron la Argentina en el exilio, que es otro de los grandes temas que vamos a trabajar en la cátedra. Entonces elegí nombrarlas a ellas. Nosotros solo vamos a leer, espero que lleguemos, un poquito de María Teresa León, que deben saber que es la mujer de Rafael Alberti, que es una gran escritora que ha quedado muy olvidada y sobre todo como oculta detrás de Rafael Alberti, pero es muy interesante trabajarla y me parecía que simplemente nombrarle que en la generación de 27 había mujeres. Bueno, Maruja Mayo es una artista plástica que también se vino a la Argentina y las otras dos son escritoras, Chacel Fortún, pero todas buscaron la Argentina como uno de los lugares de su exilio, no estuvieron solamente exiliadas acá, digamos, ¿sí? Después cuando veamos el exilio las vamos a mencionar, pero quería que quedara claro esto, que aunque la bibliografía que ustedes tienen y la mayoría de la bibliografía no se abre a las mujeres, la generación de la 27 tenía un fuerte grupo de mujeres que eran tan talentosas como los hombres y que eran importantes porque España vivía en ese momento un lugar de apertura, ¿sí? Se considera que estas 4, estas mujeres, la generación 27, son la segunda mujer de mujeres intelectuales de España, ¿sí? La primera pertenecen a la generación del 14 que nosotros no hemos trabajado, pero bueno, simplemente un espacio bien breve para reivindicar el lugar de las mujeres. Esta generación del 27 va a tener diferentes nombres y ahora voy a ir explicando los diferentes nombres. El que predomina y el que nosotros vamos a usar en la cátedra es la generación del 27, pero me veo en la obligación de decirle todos los nombres porque después la bibliografía les nombran diferente y piensan que son generaciones distintas.
Bueno, el nombre entonces le decía, más conocido Generación del 27. ¿Por qué 27? Porque ese año se reúnen para rendirle homenaje a Góngora. En el 27 se habían cumplido los 300 años de la muerte de Góngora y ellos deciden rendirle homenaje. Sí, Góngora había sido, seguramente cuando hablaban de Góngora lo vieron muy desprestigiado, olvidado, y ellos hacen una fuerte reivindicación de Góngora justamente en este 27. Sí, acuérdense que las generaciones siempre tienen un acontecimiento que los reúne. Bueno, en este caso el acontecimiento que los va a reunir es ese homenaje a Góngora. Por eso también se los conoce como una generación gongorina, perdón, que lo que hace es reivindicarlo, pero también lo reivindican porque adhieren a su trabajo con el significado y con la forma, ¿sí? Van a ser también grandes cultivadores de la metáfora, es decir, que lo reivindican porque reivindican su forma de escritura y de trabajo con la que se identifican sobre todo los primeros años de esta generación. También se los conoce como generación de la República porque sus producciones se van a dar sobre todo durante la República, pero también porque adhieren a la idea de república, ¿sí? O sea, son republicanos, no todos van a tener cuestiones, se van a involucrar políticamente, pero si llegada la guerra van a defender eh, la República con su pluma, pero también lo van a hacer con sus cuerpos en algunos casos. Yo hoy cuando nombré los principales escritores, me olvidé de decirle, lo digo ahora, que algunos críticos, y yo coincido con esa idea, agregan dentro de esta generación a un escritor como Miguel Hernández, que por edad pertenecería a la generación siguiente, que es la del 36, pero algunos van a decir es el epígono de la generación del 27. Es amigo de ellos, aunque es mucho más joven, y adhiere a su forma de escritura. Cuando me acordé, porque cuando dije defiende la República, Miguel Hernández es uno de los que va a combatir en las trincheras, no es que va a ir a escribir, o sea, es un soldado más. Se ha alistado para defender la República. También se lo conoce como la generación de la amistad porque son muy amigos entre ellos. La residencia de estudiantes, donde muchos de ellos se alojaban para poder estudiar, es como el lugar que los encuentra. Ustedes se acuerdan, cuando vimos generación dijimos no alcanza con que tengan la misma edad y que vivan en el mismo país, sino que tiene que haber coetaneidad y tiene que haber contacto entre ellos. Bueno, estos tenían más o menos la misma edad. Y se encontraban en esa residencia de estudiantes, donde algunos, como les digo, vivían, pero otros no, pero la usaban como su base, digamos, su lugar de encuentros, donde también dictaban conferencias, hacían tertulias, y era su lugar de encuentro. Se la llama también la generación del 25, porque empieza, si se hace un promedio, se dice que empiezan a producir más o menos eh, algunos un poquito antes, un poquito después, como la fecha intermedia de producción. Obviamente, también la llaman la generación vanguardista, por todo lo que venimos explicando. Algunos la llaman la generación de la dictadura porque sus primeras publicaciones están dentro de lo que es la dictadura, no la de Franco, sino la dictadura anterior de Primo de Rivera. La verdad es que de todos los nombres, este es el que menos le pega porque no tuvieron nada que ver con la dictadura, más allá de que les haya tocado vivirla, ¿no? Y la última se la conoce como la generación de los profesores. Varios son docentes, varios enseñan y los que no son docentes son críticos. Han dictado conferencias. El caso de Lorca no era profesor, pero dictó una serie de conferencias sobre las nanas, por ejemplo. Hay una que es sumamente interesante. Hay otra sobre Góngora. O sea que se dedican a enseñar, o sea, hay un interés de difusión. Y hay otros que ustedes, bueno, hoy los nombramos, Salinas, Damaso Alonso, que tiene una fuerte producción teórico-crítica que hasta el día de hoy seguimos estudiando, o sea, que eran grandes profesores y se dedicaban a difundir la cultura de la España de esa época. De todas, como les dije,
La que nosotros vamos a usar es la de generación del 27. Vemos algunas características de esta generación. Bueno, a mí me gusta decirle que es una generación vanguardista de la tradición. ¿Por qué digo esto? Porque si bien ellos tienen las ideas de ruptura, las ideas de revolución, la idea de romper con las formas y todo esto propio de las vanguardias, la realidad es que recuperan muchas cosas de la tradición. Entonces le pusimos vanguardista de la tradición, digamos, dentro de su intención de innovar, recurren también a la tradición. Y lo vamos a ver bien esto cuando trabajemos el romancero gitano, como Lorca, a pesar de escribir un libro que tiene características vanguardistas, se vuelve al romance, que es algo sumamente tradicional de España, como ustedes habrán visto cuando trabajaron esto. Si bien yo les dije que el creacionismo y el ultraísmo eran los movimientos propiamente españoles dentro de las vanguardias, la generación del 27 tiene mucho de surrealista, aunque ellos dicen que eran surrealistas antes de conocer al movimiento. Pero si nosotros leemos sus poesías, y lo vamos a ver cuando veamos Poeta en Nueva York, a la que más se parece de todas las características tiene que ver con el surrealismo. El desprecio por lo burgués, bueno, eso sí es bien vanguardista. Esta idea de que el arte, el arte es para todos, digamos, es un poco lo que van a defender. También van a ir en contra de la idea de que el arte es imitación, bueno, todo lo propio de las vanguardias, digamos. Van a buscar desestructurar y romper, sobre todo lo que tiene que ver con las formas, por eso reivindican a Góngora, ¿sí? Tienden al intelectualismo, ¿sí? La idea de que no van a expresar las cosas desde un lenguaje sencillo, sino que van a buscar lo complejo, ¿no? El pensamiento. Bueno, lo que son congoristas ya se lo expliqué. Y a diferencia de la generación de el 98, que se acuerda que dijimos que era una generación que anquilosaba y se enfrentaba fuertemente con la generación anterior, acá no. Ellos recuperan y reivindican a muchos de las generaciones anteriores. No es una generación combativa que se levante contra alguien, sino que es una generación de las que dijimos acumulativa. Retoma todo lo anterior para hacer algo nuevo, más allá de que marcan una ruptura, porque no dejan de ser vanguardistas. Lo que les sirve de lo anterior lo van a retomar. Ahí hay un error, dice publica sus textos más populares, no es entre... Sí, perdón, sí, los más populares sí son dentro del 27 y el 31, pero sí les iba a decir que están publicando desde antes, y el primero que publica es Lorca y lo hace en el 21, y el último que publica, o sea, el último que publica su primer libro es Guillén en el 28. Bueno, esta generación, los críticos coinciden en que tiene diferentes etapas. Según qué crítico, algunos hablan de 2 etapas, otros de 3, otros de 4. Yo me quedé con 3 que me parecieron las principales. Una etapa inicial donde lo que van a hacer es adherir a la idea de poesía pura de Juan Ramón Jiménez, que para muchos es el caudillo de esta generación. Otros van a decir que no tiene caudillo, pero podría ser el caudillo de esta primera etapa, cuando ellos se inician, cuando publican sus primeros libros, donde hacen una poesía que no representa la realidad, que se aleja lo más posible de esta idea de imitación y se vuelven entonces hacia esa idea de poesía pura, donde van a cultivar fuertemente diferentes procedimientos y dentro de ellos van a trabajar muchísimo la metáfora, una especie, ya lo vamos a ver con Romancero Gitano, una especie de encadenamientos de metáfora, una metáfora tras de otra, ¿sí? Bueno, una segunda etapa de maduración donde se alejan de la idea de poesía pura, tiene que ver también con las cuestiones políticas, de pronto
se encuentran, ¿no? Ahí con la Guerra Civil Española, o por lo menos con la antesala, y entonces su poesía se vuelve, incluso ya antes de la Guerra Civil, una poesía que se vuelve más comprometida, ¿no? Ellos hablan de la rehumanización, ¿sí? Haciendo referencia a lo de Ortega y Gasset, que hablaba de deshumanización. Ellos dicen rehumanización de la lírica. Es como, bueno, comprometer a la generación con lo que estaba pasando. Y la última etapa que yo le puse, tiene otros nombres, pero yo le puse dispersión porque una vez que se inicia la guerra, se produce una dispersión de esta generación, y al dispersarse, bueno, algunos, como el caso de Lorca, van a morir, pero los otros, los que se quedan vivos, se alejan, algunos van a quedar en España, otros se van a ir, y por ende van a seguir pasos diferentes, o sea, cada uno va a seguir un estilo diferente según lo que le toque vivir. Ya como generación no van a estar funcionando porque van a tener que irse a diferentes lugares. ¿Sí? La guerra civil, no voy a decir que termina con con esta generación, pero sí que la hace dispersar y la disuelve como generación. ¿Sí? Lo que se produce después ya es difícil pensarlo dentro de la generación del 27. Y de esta manera llegamos a lo que teníamos que llegar, que era Federico García Lorca, que es el escritor que vamos a trabajar en las clases que viene. Hoy solamente le voy a hacer una pequeña presentación de cuestiones que tienen que ver con la biografía, y las clases que viene vamos a trabajar 5 de sus textos, digamos, porque están relacionados y no tiene sentido trabajar uno de poesía y no el otro, digamos. Además son fáciles de leer, perdón. Si quieren empezar a trabajar su obra, a leer y adelantar, vayan leyendo Romancero Gitano y Poeta en Nueva York, en ese orden. Y después, sí, la trilogía de las obras de teatro, ¿sí? Bueno, como cuestiones biográficas, Federico García Lorca entonces nace en el 1898 en Fuente Vaquero, que es una zona de Granada, es decir, que es andaluz, y va a morir, fíjense, muy jovencito, en el 36. Obviamente, ya supongo que lo he dicho, tiene una muerte violenta relacionada con la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, después hablaremos en algunas clases sobre cuestiones más detalladas, pero se inició el 18 de julio del 36, y un mes después, o sea, muy recién iniciada la guerra, va a morir Federico García Lorca, lo van a apresar el 16 de agosto, y se cree que entre el 18 y el 19 lo asesinan. Se cree porque hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué pasó, que lo matan, lo fusilan, ¿sí? Y al fusilarlo, lo convierten, sin quererlo, obviamente, en todo un símbolo, porque es el primer poeta, y era un poeta muy poeta y dramaturgo, ¿sí? Un artista muy famoso, sobre todo en lo que es América. Acá en Argentina lo amaban, había venido acá varias veces. Y entonces su muerte la convierte en un símbolo de lo que estos sublevados, estos que se han levantado contra la República, están provocando, ¿sí? Y hasta el día de hoy no se sabe dónde está su cadáver, hay un montón de hipótesis, un montón de teorías, se han hecho películas, novelas, libros, biografías, de todo, pero no se sabe. Su familia es como que está muy cansada, sus herederos, y piden que ya basta, que no quieren saber nada, pero cada tanto aparece uno que dice, acá debe estar el cuerpo, y sacan y quieren hacer exámenes de ADN, porque es algo como que no ha cerrado todavía en España su muerte. Y en su momento fue todo un acontecimiento, porque artistas de todo el mundo pedían saber qué había pasado eh, con García Lorca. ¿Por qué lo matan? Bueno, porque eran unos asesinos sobre todo, pero no era un poeta político, o sea, no es no vamos a leer en su poesía que, que reclame cuestiones políticas, pero sí era un poeta con un fuerte compromiso social, y yo creo que eso
molestaba porque se lo relacionaba mucho con la izquierda, digamos, porque él lo que va a hacer es rescatar personajes, personas, mejor dicho, de los márgenes y los va a llevar al centro de la literatura. Va a trabajar, sí, reivindicando los que han sido invisibles en la historia. Entonces yo creo que molestaba eso. También él había trabajado montando obras de teatro para la República, piezas teatrales y todo un proyecto que él tenía, o sea que por ahí puede ser por eso. Había firmado un manifiesto de la Alianza de Escritores Antifascista para la Defensa de la Cultura, eh, pero lo habían firmado un montón de poetas a los que no asesinaron ahí tan rápido. ¿Sí? Otros hablan de cuestiones de venganza personal, porque la guerra también se usó para eso. Digamos. Bueno, la cosa es que lo asesinan. Bueno, otra de las cuestiones tiene que ver con que era homosexual, digamos, y para el bando nacionalista eso estaba mal visto, digamos, un bando que tenía un fuerte apoyo de la Iglesia Católica. Entonces, no sabemos exactamente por qué lo matan, la cosa es que, y lo que importa es que lo mataron, digamos, y escondieron el cadáver, ¿sí? Y su obra estuvo prohibida hasta los 60, o sea que gran parte de la época de la dictadura estuvo prohibida, no es casualidad, digamos, y no es casualidad que lo hayan matado, ¿sí? Hay muchísimos poetas y escritores del mundo que le han escrito poesía a él y a su muerte, ¿sí? Acuérdense que leímos la de Machado, pero hay muchos de otros países. Hay libros enteros, digo, porque es una temática súper interesante para trabajar. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Era músico, se había matriculado a estudiar filosofía, letras y derecho, por eso estaba en la residencia de estudiante, obviamente que no terminas la carrera. Es un escritor que habla mucho del compromiso del artista y que se levanta contra las injusticias. Va a protestar contra la infecundidad. Sí, hay algunos críticos que van a decir que, aunque no quisiera y inconscientemente, pertenecía a la resistencia por sus ideas, por su actitud, por esto de reclamar de la infecundidad. ¿Sí? Además de música, sabe de dibujos. ¿Sí? Su poeta en Nueva York tiene, en algunas ediciones, tiene los dibujos que él mismo ha hecho. Escribió mucho, por ahí no tenía tanto interés en publicarlo, sí, por eso algunos de los textos se van a publicar cuando él ya estaba muerto. Se dedica más que nada a cultivar la poesía y el teatro, aunque como les mencioné tiene en prosa una serie de conferencias que fue dictando. También tiene que escribió lo primero que publica en el 18, que se llama Impresiones y Paisajes, que es su primer libro de texto que en prosa, pero casi que la crítica no lo considera, digamos, y toma como referencia el libro que publica de poemas, se llama Libro de Poemas, eh, del 21, que es un libro que su papá le pagó la publicación. Y se vuelve como el símbolo de que ahí se inicia la generación del 27 con ese texto, que tiene una especie, todavía no las características propias del 27, porque aparece una naturaleza muy bucólica, sí tiene ciertos elementos parecidos a Juan Ramón Jiménez, que les dije yo que para algunos era el caudillo de esta generación. Bueno, tiene otros textos de poesía, como el del Cantejondo, que lo escribe en el 21, pero lo publica en el 27. Por eso le digo que es como bastante desordenada su cronología. Bueno, las primeras canciones que son del 22. Y tiene obras de teatro. Nosotros vamos a trabajar solamente tres, que son Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba se publica póstumamente en el 45 y tenemos la suerte que se haya publicado acá en la Argentina, la editorial Losada, que era
dirigida por un español que estaba en la Argentina era un español que estaba en la Argentina trabajando para Espasacalpe, Gonzalo Lozada, ¿no? Y cuando se desata la guerra, se separa de Espasacalpe, funda su propia editorial, que es la Editorial Lozada, y que se dedica a trabajar con otros exiliados españoles, reivindicando obras de artistas españoles de todo el tiempo, y dentro de eso hacen el rescate de la casa de Bernarda Alba, que no había podido ser publicada porque matan antes a su autor. Sí, Bodas de Sangre es del 33, Yerma es del 34, se lo conoce como la trilogía lorquiana, es un mal llamado, trilogía lorquiana, ya después vamos a ir viendo por qué. Y después tiene algunas otras obras, tiene obras de títeres y algunas otras obras, todas interesantes, digamos, pero bueno, no nos vamos a ponernos a describir todas ellas. Sí, necesito decir que es un poeta que se vuelve muy popular, la gente recitaba sus poesías en la calle y esas cosas porque él vuelve la mirada, rescata muchas cosas de lo popular, tiene muchísima musicalidad sus poesías, o sea que son muy fáciles de memorizar, de repetir, pero también hay toda esta reivindicación interesante de los pueblos marginados, de los grupos marginados que él va a rescatar. Dentro de los libros que se publican póstumamente, les quería mencionar solamente uno que se llaman Sonetos del Amor Oscuros, donde hay un canto a la homosexualidad y que es un libro que se publicó no hace tanto y que la familia tenía como cierto rechazo y no quería que se publiquen, pero fue el último de sus libros rescatados, ¿sí? Es un poeta y un dramaturgo que tenía mucha influencia en los escritores posteriores y además es interesante porque su obra sigue vigente, por ejemplo lo vamos a ver cuando leamos la trilogía, pero su defensa de la mujer me parece que hoy en día hay que leer Lorca más que nunca. Bueno, de esta manera terminamos esta clase, los invito a empezar a leer sus textos porque la clase que viene ya los vamos a empezar a trabajar. Que tengan una buena semana.